un poco entonces en esa última parte del bautismo, veíamos que la forma debe ser igual a lo que enseña la Biblia y el propósito también igual, y el bautismo es para aquellos que creen, que se han arrepentido, que han confesado su fe en Cristo, y por lo tanto eso excluye completamente a los infantes, ¿no? A los niños, a los recién nacidos, como lamentablemente en la iglesia tradicional se practica el bautismo de infantes y en otras denominaciones también. Para el bautismo bíblico o un solo bautismo que enseña aquí, ese bautismo pues, es para salvación, el nuevo nacimiento que el Espíritu Santo también hace y que enseña la Biblia en Juan capítulo 3, cuando dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y hermanos, nosotros, ahora que somos el cuerpo de Cristo, estamos llamados entonces a guardar esa unidad en el Espíritu. Ahora el versículo 6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Al hablar Pablo, esta afirmación, al hablar Pablo, esto de que hay un solo Dios, pues bueno, Efesios, la ciudad de Éfeso, era una ciudad muy, donde había mucha idolatría, politeísta, puerto donde llegaban muchísimas culturas a la cual las personas estaban llenas de idolatría. Se adoraba a la diosa Diana, ¿no? O Artemisa. Y muchos otros dioses, ¿no? Y los griegos tenían muchos dioses, dioses para todo. Pero Pablo da el énfasis también donde dice un Dios. Y hermanos, sabemos, y el Antiguo Testamento Dios lo corrobora así cuando dio los 10 mandamientos a Moisés y le dijo, Jehová uno es, Jehová uno es, un solo Dios. Y la Biblia también enseña que aunque muchos se llamen señores, muchos se llamen dioses, para nosotros hay un solo Dios. Uno solo, el cual nosotros, hermanos, creemos y sabemos que Él es el que ha creado todas las cosas. Si recuerdan cuando Pablo llegó a la ciudad de Creta, a la ciudad de Atenas, dice que la ciudad estaba entregada a idolatría, ¿no? Y había muchas esculturas, por allá en Hechos capítulo 17, y había muchas esculturas, y había una sola escultura que decía, al Dios no conocido, ¿no? Bueno, Pablo aprovechó eso para enseñar y decir, al que ustedes adoran sin conocerlo es al que yo vengo y les predico, ¿no? Al único Dios, aunque había muchísimas estatuas, muchísimos dioses, entre comillas, nosotros sabemos que existe un solo Dios. Y Pablo también da la idea aquí al decir de que hay un solo Dios y Padre, porque los porque los judíos tal vez pensaban que ellos eran los únicos que tenían acceso a Dios, a ese Dios verdadero, ¿no? Y por eso no debían de sentir rivalidad, ni menosprecio, ni desprecio los unos por los otros, porque teníamos un mismo un mismo Padre, un mismo Dios, al cual servimos, amamos y queremos seguir. En Malaquías, capítulo 2, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 2, versículo 10, el profeta dice lo siguiente, ¿no? Aprendiendo de un principio. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Ahora, el contexto habla allí de que Israel había sido idólatra, había menospreciado al Dios verdadero y se había ido tras otros dioses. Y Malaquías dice y corrobora, bueno, somos nosotros no tenemos acaso un solo Dios, le está diciendo a los judíos, ¿no?
al pueblo de Israel? ¿No tenemos todos un mismo Padre? A ese Dios es el que adoramos, porque nosotros debemos seguir un solo Dios. Y recordemos, hermanos, que la idolatría es uno de los pecados que condena a Dios, por lo cual los cristianos no debemos tener más dioses que un solo, que nuestro Dios. Y al decir dioses, no me estoy refiriendo a que usted y yo tengamos tal vez estatuillas en nuestra casa, que adoremos otras imágenes o una imagen determinada, pero idolatría, todo aquello que pueda reemplazar el lugar que Dios se merece que tenga, el primer lugar. Puede ser mi propia vida, puede ser el trabajo, puede ser mi familia, puede ser otra persona, puede ser un ídolo del mundo, puede ser una cosa que yo ame más que a Dios. Y Pablo quiere nuevamente, hermanos, certificar y corroborar de que existe un solo Dios, un solo Padre. Y miren lo que dice, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Tres aspectos importantes, hermanos, a tener en cuenta de Dios para con nosotros. Primero, Él está sobre todo, es decir, está por encima de todo y no debe haber otro mayor que Él. Está por todos, es decir, es nuestro aliado, es nuestro defensor, es nuestro escudo y está por nosotros, es decir, nosotros lo tenemos a Él como nuestro Dios que está de nuestro lado. Es lo que quiere decir allí, por todos. Dios quiere porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y en todos es porque está dentro, y la palabra en es dentro de. Dios está morando en cada uno de nosotros, en nosotros, en todos. Por eso, hermanos, Dios nos invita a que ese mismo Dios al cual nosotros hemos creído y en el cual al cual nosotros seguimos, pues esté por encima de todo, de todas las cosas de este mundo. Tengamos presente que Dios está de nuestro lado y que Dios habita en nosotros. Amén, hermano. Gracias por la aclaración, ¿no? Es muy importante tener en cuenta que la carta está dirigida a la iglesia, ¿sí? Y a los que son hijos de Dios, cristianos, los que se han acercado y han aceptado el evangelio para ser constituidos hijos de Dios. Porque no todos son hijos de Dios. Bueno, pasamos a un punto, hermanos, importante también. Ahora lo nombraba nuestra hermana Yasmín en su participación, y era cómo también Dios quiere en esa unidad que nos habla Efesios capítulo 4, en esos 7 unos que aparecen allí, pero que son perfectos en unidad, pues que Dios desea el crecimiento y el fortalecimiento de la iglesia. Y eso lo va a hacer o va a ocurrir cuando la iglesia se apropie y se empodere de todo aquello que le ha sido dado. Dios ha dado a la iglesia, algo que vamos a ver ahora, para que la iglesia crezca. Y el versículo 7 hasta el versículo 11 y 12 nos habla de un aspecto importante de la parte también de la unidad de la iglesia. El versículo 7 en adelante dice, pero a cada uno. Miren que ese pero es un contraste con la unidad, es decir, hay una unidad y a pesar de que hay una unidad, hay una diversidad. Y por eso es que Pablo inicia diciendo, pero a cada uno. No quiere decir de que se fragmenta la unidad, sigue siendo uno. Pero ahora Pablo va a pasar a decir, inspirado por el Espíritu, de que esa unidad se va a desprender
y se va a manifestar en las diversas manifestaciones, valga la redundancia, en cada uno de los miembros. Miren lo que dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Iniciemos con la frase, pero a cada uno. ¿Qué nos quiere decir el pasaje allí? ¿A quién le está hablando Pablo? Él no le está hablando al grupo de servidores, tampoco le está hablando al grupo de ancianos, al grupo de diáconos. Le está hablando a la iglesia. ¿Quiénes componen la iglesia? Todos sus miembros. Y dice allí que a cada uno, es decir, no es a un grupo exclusivo solamente. Cada uno de los cristianos, cada uno de los que hacen parte de la iglesia como cristianos, como miembros del cuerpo de Cristo, goza de la bendición de recibir un don o dones espirituales para el servicio de la obra de Dios. Cada uno, mire, no está hablando un grupo exclusivo. Cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y la frase "le fue dada" es que los que habían recibido debieron o deberíamos darnos cuenta inicialmente los hermanos de Éfeso de que no fueron obtenidos estos por méritos humanos o por habilidades propias, sino que todo ha sido, como dice allí, por la gracia. Al igual que la salvación, ¿por qué es dada la salvación, no? ¿Por qué? Por gracia, ¿no? No por merecimiento. Por gracia sois salvos, ¿no? Dice Efesios capítulo 2. Al igual que la salvación, el crecimiento de la iglesia y los dones son una cuestión de gracia. Son una cuestión de que se recibe porque Dios es el que se encarga de capacitar y dar a cada uno, apropiese hermano, hermana, a cada uno de nosotros, a cada uno de los de la iglesia, don o dones. En Romanos capítulo 12, versículo 6, Romanos capítulo 12, versículo 6, dice el pasaje: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, miren la frase, según la gracia que nos es dada, versículo 6, y empieza a hablar de los dones, ¿no? Profecía, úsese conforme en la medida de la fe, etcétera, etcétera. Según la gracia, hermanos, no es según nuestras habilidades, no es según nuestras capacidades, no es lo que yo hago por méritos humanos, sino que todo es por la gracia divina. Y por eso Pablo dice: a cada uno de nosotros fue dada la gracia. La gracia. Cuando aquí está hablando de gracia, no está hablando exclusivamente de la salvación, sino que está hablando de los dones. Por eso dice conforme a la medida. Conforme a la medida. Eso quiere decir, esa palabra conforme a la medida, de que no nos habla de que no todos han recibido lo mismo. No todos han recibido lo mismo, sino que se recibe cada uno de nosotros conforme a lo que Dios quiso por su gracia, unas capacidades para hacer o prestar un servicio a Dios.
Y por eso es muy importante, hermanos, que a través de este tema nosotros vayamos inquietándonos, reflexionando de que la iglesia, por ser un cuerpo, está unida, pero cada uno de nosotros le fue dado algo conforme a alguna capacidad que Dios, por su gracia, le ha dado a usted y a mí. ¿Para qué? Para que nosotros podamos edificar, fortalecer y hacer crecer el cuerpo de Cristo. La idea con esto de que va a hablar y está hablando el apóstol Pablo aquí, no es poner jerarquías, no es colocar personas más importantes que otras, no. Por eso es que el apóstol Pablo también en el libro de 1 Corintios va a hablar de la iglesia como un cuerpo en donde cada uno de sus miembros es importante y cumple una función indicada para la misma edificación del cuerpo de Cristo. En Mateo capítulo 25, que es uno de los pasajes que tocaba nuestro hermano un domingo antepasado, en Mateo capítulo 25, versículo 15, Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, habla de la parábola de los talentos, ¿no? Y dice que el Señor, versículo 15, a ciertas personas, a 3 personas les dio, a uno le dio 5 talentos, y a otros 2, y a otros 1, a cada uno conforme a ¿qué? A su capacidad. Y luego se fue lejos, dice allí. Es decir, que los dones han sido dados conforme a una medida de capacidad que usted y yo, Dios nos da. Por eso es importante, hermanos, y se ha dicho muchas veces, se ha reiterado y se ha repetido y prácticamente se ha constantemente enseñado de que nosotros, cada uno debe descubrir y pedirle a Dios que nos ayude a ver y a descubrir qué es lo que Dios me ha dado para el servicio de la obra de Dios, para el servicio de su iglesia. Cada uno de nosotros tiene que reflexionar en eso, porque Dios nos ha dado conforme a una capacidad. Él es el que capacita y da para que nosotros podamos, hermanos, edificar. Pero muchos hermanos, como también lo dije una vez en una clase sobre esto de los dones, muchos pensamos que la iglesia es como un partido de fútbol, en donde hay unos que están jugando, hay otros que están en la banca esperando a que puedan ser relevados o esperando a relevar a otros. Y hay un grupo de espectadores que está viendo solamente a los que están jugando. Y a veces creemos que la iglesia es eso, ¿no? Un partido de fútbol. Unos jugando, otros en la banca y otros de espectadores. Y no es así. La iglesia no es un partido de fútbol, sino que es un cuerpo donde todos los miembros ponen en actividad cada uno de sus dones. Cada uno del servicio que Dios capacita a cada uno. Y esto, hermano, lamentablemente ha resultado en frustración, porque creemos o porque muchos creen que no tienen talentos. Y ha ocurrido y ha hecho también que se haya llegado al desánimo, porque muchos se desaniman al ver que tal vez creen que no son importantes. Y muchas veces también eso lleva
a la iglesia a la poca actividad y a la frialdad. La frialdad. ¿Por qué? Porque se cree que solamente unos pocos son los encargados de poner en actividad o poner en acción los dones que Dios ha dado a cada uno de los miembros de la iglesia. Y es allí, hermanos, donde yo debo empezar a reflexionar. ¿Qué es lo que Dios me ha dado? ¿En qué es que yo me siento bien y me gusta hacer? Porque eso que usted se siente bien y le gusta hacer, posiblemente es porque Dios le ha puesto ese sentir en su corazón para hacer aquello en lo cual usted hace bien, le gusta hacer y se siente cómodo al hacerlo, sin dejar lugar al esfuerzo y al hacer las cosas excelentemente. Pero es Dios mismo quien coloca eso en el corazón de cada uno a través de poder ver lo que la palabra de Dios nos enseña para poder así hacer y poner en actividad lo que Dios quiere que hagamos como cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque si no ponemos en actividad lo que Dios quiere y que solamente unos pocos hacen lo que tal vez en la iglesia se hace, la actividad de la iglesia, pues eso nos lleva, hermanos, a una discoordinación en el cuerpo y a un cuerpo que está actuando unas partes más que las otras, a un atrofiamiento, hermanos, en el cuerpo, cuando un miembro se deja de usar. Dice la ciencia que se atrofia. Coloque usted su mano con una venda apegada a su cuerpo y déjela por un mes, así como la tengo yo, pegada al cuerpo. Y verá que al mes usted cuando lo suelta, usted va a sentir dolor cuando quiera mover ese brazo, porque se ha quedado quieto. Y si usted la deja no meses, sino años, posiblemente ese hueso allí va a adaptarse a esa posición y cuando usted mueva posiblemente va tal vez a quebrar un tendón, va a romper un músculo, porque ya ese miembro se acostumbró a estar allí pegado, quieto. Hermanos, lo que pasa con la iglesia hoy en día, y es una experiencia no solamente de esta congregación, sino de muchas congregaciones hoy en día, y que se espera que no sea así, es que los miembros no son activos. No hay actividad en el cuerpo. Y cuando hablo de actividad no quiero decir que simplemente estemos produciendo actividad de muchas reuniones, porque no es igual el que tengamos muchas reuniones en la semana al hecho de que estemos proyectando como iglesia una actividad como miembros del cuerpo de Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Sino, hermanos, ¿qué cosas como miembros hacemos para la edificación, el fortalecimiento y el crecimiento de la iglesia? Unos de una manera, otros de otra. También, hermanos, el hecho de que la iglesia se comporte de esa manera ha llevado en muchas ocasiones a la jactancia en muchos miembros que ponen en ejercicio sus dones y creen que, bueno, lo tienen todo y lo hacen todo, y como son encargados de muchas cosas, pues se creen mayores que otros. Pero no debe ser así. Nosotros debemos entender que cada miembro del cuerpo es importante, indispensable y vital. Porque ningún don es más importante que el otro. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4, 1 Corintios 12, 4,
al 7 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero miren otra vez lo que dice, ¿no? ¿Y a quién le está hablando Pablo aquí? ¿A la iglesia? ¿Cierto que le está hablando a la iglesia? Versículo 7. Pero a cada uno, hermanos, a cada uno, a Jesús, a Lina, a Pilar, a la hermana Nancy, a la hermana Dormí, a Cristian, a todos los que estamos aquí. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué, hermanos? Para provecho. Para provecho. Es para provecho de la iglesia. Aquí hay una palabra que se repite en este pasaje que acabamos de leer. No sé si ustedes la notaron. Hay una palabra que se repite allí. ¿Quién la puede detectar? ¿Cuál es la palabra que se repite allí? Del versículo 4 al versículo 7. Bueno, hasta el versículo 6. Mismo. Amén. ¿Quién la dijo? Diversidad. Ahí aparece la palabra diversidad. Esa palabra se repite. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Variedad. Variedad. Abundancia de cosas diferentes. ¿Por qué, hermanos? Porque en la iglesia hay muchas actividades por hacer. Y como lo he dicho muchas veces, si uno trata de hacer todo, es imposible que una persona haga todo. Es imposible que una persona lo haga todo. Y si todos hacen lo mismo, pues mucho se deja de hacer. Si uno hace todo, no logra hacerlo todo. Y si muchos hacen lo mismo, pues mucho se deja de hacer. Por eso aparece la palabra ¿qué? Diversidad. No todos vamos a hacer lo mismo. Ni uno va a hacerlo todo, ni todos vamos a hacer lo mismo. Por eso hay diversidad de dones, de ministerios, allí aparece de operaciones. Entonces, cuando Pablo dice en el versículo 7, pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Otra frase muy importante allí, don de Cristo, es un regalo que Dios da. Los dones, hermanos, se han dado para eso mismo, para el provecho de la iglesia, para el crecimiento de la misma. Por lo cual dice el versículo 8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Qué quiso decir Pablo con estas frases? Que a veces puede que usted y yo no las hubiéramos entendido. ¿Qué quiere decir? Bueno, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bueno, esta frase que nombra Pablo es una frase que saca de un salmo, el Salmo 68, versículo 18. Vamos a ese salmo para tratar de ver qué fue lo que hizo Jesús cuando entregó su vida en sacrificio. En Salmo 68, versículo 18, ese salmo de David dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones
para los hombres. David está hablando en el contexto de cómo Dios en el Sinaí, cuando Moisés subió al monte Oreb para recibir las tablas, se encontró con Dios y Dios le dio a Moisés esas tablas de la ley y repartió al pueblo todas sus leyes y todas las bendiciones. Bueno, ¿qué hizo Jesús? Jesús, cuando vino a este mundo, el hombre fuerte estaba aquí, en este mundo, el enemigo, Satanás, el príncipe de este mundo. Y nosotros estábamos cautivos bajo la potestad del enemigo. Pero ¿qué hizo Jesús? Él peleó contra ese hombre fuerte, lo despojó, tomó el botín y repartió todas las bendiciones a todos sus hijos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús despojó en Lucas capítulo 11, versículo 21 y 22, es lo que nos muestra lo que hizo Jesús. Lucas 11, 21 y 22 dice: cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Es decir, hasta ese momento, Satanás, el dueño, estaba, dice allí, era un hombre fuerte. Pero dice el versículo 22, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con las personas o con los conquistadores que iban a otros pueblos a conquistar reinos? Ellos llegaban y conquistaban ese reino y tomaban todo lo de ese reino, lo despojaban y lo llevaban hacia su lugar de origen y empezaban a repartir todo el botín que ellos traían tras la guerra a las personas, a sus más allegados. Repartían el botín y eso era una especie de recompensa o bendición para los que habían ido a la guerra también. Bueno, ¿qué hizo Jesús? Jesús tomó su vida, conquistó el reino del mal, despojó a ese hombre fuerte y repartió el botín. ¿Cuál era ese botín? Todas las bendiciones espirituales que ahora tenemos en Cristo. Entonces, cuando Pablo dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, fue que el Señor Jesucristo tomó toda esa cautividad en la cual estábamos nosotros, la llevó cautiva y ¿qué hizo? Repartió a los hombres todos los dones. Entonces, cuando Pablo dice, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, y dice el versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Es decir, lo que hizo Jesús fue humillarse. En Filipenses habla de que él se humilló, se hizo como un siervo. Pero en Colosenses, vamos al libro de Colosenses, para reforzar esta idea, hermanos, en Colosenses, capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y miren lo que dice el versículo 15. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Triunfó sobre el reino de Satanás. ¿Y qué fue lo que hizo? Él llevó cautiva esa cautividad
que estaba en nosotros, conquistó el reino de Satanás, lo deshizo y ahora, hermanos, Él tiene todo el poder, toda la facultad, todo el señorío para dar ahora dones a los hombres. Es decir, el conquistador viene y reparte el botín. Tome esto para usted, tome esto para usted, tome esto para usted. Esto es lo que quiere decir el pasaje en Efesios. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Jesús, hermanos, ahora es el Señor, el Rey de reyes, el soberano. Y hermanos, Jesús no simplemente nos salvó a nosotros, eso es lo que Pablo quiere transmitir, no simplemente nos trajo a su reino, sino que nos dio a nosotros algo. Miren, hermanos, lo bello, lo hermoso y lo maravilloso de Dios para con nosotros. No solamente nos regala la salvación, sino que nos regala y nos da dones, regalos. Hoy en día y en este mes que la gente habla tanto de regalos, le ha dado a usted, me ha dado a mí, regalos, dones. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros los pongamos al servicio de Él. Dio dones a los hombres. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ahora, Él mismo, dice el versículo 11, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Más adelante estaremos estudiando cada uno de esos ministerios para que tengamos presente en qué se basaba cada uno de ellos, ¿sí? Y qué tiene, cuáles son las funciones de cada uno de ellos. Que en los dos primeros nosotros sabemos de que ya hoy en día no están vigentes, ¿no? O sea, están vigentes en el sentido de estar en la palabra de Dios, ¿no? Pero no pueden haber más apóstoles o más profetas hoy en día. Pero hermanos, todo esto con miras ¿a qué? Al crecimiento de la iglesia. Los dones fueron dados no porque la iglesia ya hubiera obtenido la perfección, sino que antes, por el contrario, fueron dados para la perfección y para el crecimiento de la iglesia. Repito, no fueron dados porque ya la iglesia fuera perfecta. No, fueron dados precisamente para que la iglesia se perfeccione. Fueron dados para que la iglesia crezca y madure en lo que necesita madurar. Y lo que necesita madurar. Por eso, hermanos, debemos, entender que cada uno de nosotros es un ministro de Cristo, que ha sido puesto en la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. En Efesios capítulo 4, versículo 16, miren lo que dice. Dice que de quien todo el cuerpo, ¿cuál es el cuerpo de Cristo aquí? Todos nosotros y todos los que están viéndonos y escuchándonos y todos los que hacen parte de esta iglesia en esta localidad. Somos el cuerpo de Cristo. Dice que bien concertado y unido. Ahí está una de las claves, hermanos, para que la iglesia tome ese crecimiento y esa madurez, que esté concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, que mutuamente. La palabra mutuamente viene de la palabra mutualismo. ¿Saben qué es mutualismo?
Es una relación biológica en donde un ser vivo se beneficia, los dos seres vivos se benefician uno del otro. Los dos se benefician. Mutualismo. Y ahí la palabra mutuamente. Mutuamente. ¿Según qué? La actividad propia de cada miembro. ¿Cómo así que actividad propia? Hermanos, la actividad que Dios le ha dado a usted para que usted ejerza conforme a la capacidad que Dios le ha dado a usted para hacer, para poner o para ejercer una actividad provechosa para el cuerpo de Cristo. Y dice allí, ¿recibe qué? Su crecimiento para edificándose en amor. Así que, hermanos, ahí está el desafío que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, de examinarnos, reexaminarnos. Y nos exhorta este pasaje, hermanos, a que podamos, hermanos, involucrarnos, a que seamos una iglesia involucrada, toda, como un cuerpo, porque cada uno de nosotros ha recibido de Dios algo para el provecho. La iglesia, hermanos, va a crecer en la medida que Dios quiere que cada día se perfeccione. Si nosotros, hermanos, y esto también es un llamado para nosotros los colaboradores, nos dedicamos a perfeccionar al pueblo para el ministerio. Miren lo que dice el versículo 12. Él constituyó a estos ministros, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar a los santos. El grupo de servidores perfecciona a los santos para la obra del ministerio. Nosotros, obreros, que estamos aquí reunidos, estamos llamados no simplemente a servir de relleno, de espacios, de simplemente programas que se queden solamente en programas, sino de actividades para que nosotros podamos fomentar en la iglesia, liberar en los hermanos de la iglesia, en que puedan ejercer los dones que Dios desea. Fomentar eso, un ambiente en el cual cada uno de los miembros de la iglesia pueda desarrollarse como miembros de la iglesia del Señor. Estamos llamados nosotros, hermanos, me incluyo, a fomentar eso en ustedes. Pero no porque simplemente usted esté esperando que yo haga algo con usted. Usted, hermano, hermana, joven, porque esto también va para los jóvenes. No porque simplemente esto sea para las personas adultas, para las personas que ya llevan años en la iglesia, no. Cada uno de nosotros debe empezar, hermanos, a despertar ese espíritu y dejar la inactividad y ponerse, como dice el dicho, más las pilas. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos, para poder generar ese ambiente en la iglesia? De esto estaremos o seguiremos hablando al respecto. Pero por lo pronto, hermanos, concluyo e invito a todos nosotros, como miembros de la Iglesia del Señor, a que podamos, hermanos, buscar y examinarnos en qué estamos nosotros o qué es lo que nosotros estamos haciendo para poner en actividad la gracia que nos ha sido dada a cada uno de nosotros. Llevémonos esto al salir de este lugar. Llévense eso los hermanos que nos están viendo en sus casas. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿En qué puedo yo servir en la iglesia?